y continuamos con la lección. Hoy día la lección trata acerca de la gracia de Dios, el sufrimiento y la gracia de Dios. Y un pasaje para esto específico, creo que ustedes lo conocen. ¿Cuál sería? La gracia de Dios en el sufrimiento. ¿Qué pasaje se les viene a la mente? ¿Se pueden activar micrófonos o están cerrados? Ah, están cerrados. ¿Se podrá, David? Buenos días. Sí se puede. Sería de Pablo con el aguijón en la carne. Ivonne está, claro, el aguijón de la carne, ¿no? Está en 2 de Corintios 12:9. Es un pasaje que tenemos que recordarlo, memorizarlo, marcarlo, pero no solo eso, hermanos, sino estudiarlo. Estudiarlo. Quiero leerles algo no pensé leérselos, pero de Juan Bunyan, John Bunyan. John Bunyan es un escritor, pues, de hace siglos. Y, y él escribió el famoso El progreso del peregrino, John Bunyan. Eh, pero él tiene más libros, por si acaso, ¿no? Él, si no me equivoco, es no me acuerdo de qué siglo es, pero es más allá del siglo XIX, si no me equivoco. Y él tiene este librito de acá, que se ha traducido al español ya, Gracia Abundante, Misericordia Divina para el más grande pecador. Es un lindo libro que justo habla de la gracia, pero la gracia en diferentes aspectos de la vida. Y quería leerles una partecita para que se den cuenta, para que nos demos cuenta, que no solamente nosotros tenemos que memorizar un versículo, sino que tenemos que analizar el versículo, profundizar en él y hacerlo nuestro. Es justamente en el sufrimiento que uno se da cuenta que la palabra de Dios rebota en la mente, rebota en el corazón, no llega a entrar. Versículos que en algún momento dijimos qué bellos versículos y los admiramos en el momento en donde arde el fuego, nos damos cuenta que ese versículo solo se quedó como afuerita para admirarlo, pero no adentro para vivificarnos. Y eso es una de las experiencias de John Bunyan. Les quiero leer esa partecita que él menciona acerca de este pasaje. Aquí miren, dice. Él estaba luchando, y esto es interesante, porque el sufrimiento no solamente es por enfermedad o por crisis en la familia o por economía. Muchas veces el sufrimiento viene de la batalla espiritual. Una batalla espiritual, el diablo acusando, uno siente desánimo, aún en emociones, uno siente una depresión y uno lucha con eso constantemente. A veces logra vencerlo en el día y regresa en la noche y ahí está, ¿no? Es un sufrimiento, pero un sufrimiento del alma. Entonces, John Bunyan luchaba con eso. Y miren, ¿no? Entonces él dice, pero en una mañana, cuando estaba otra vez orando y temblando por el temor de que ninguna palabra de Dios pudiera ayudarme en la desesperanza que se siente, ¿no? En el sufrimiento. Una parte de un verso se precipitó sobre mí. Mi gracia es suficiente para ti. Con esto pensé que podía haber esperanza. Cuán bueno es que Dios envíe su palabra. 2 semanas antes de esto había estado mirando esta misma porción de las Escrituras, pero al no encontrar nada de consuelo en ella para mi alma, arrojé mi Biblia con furia. Pensaba entonces que el verso no era suficiente para ayudarme, pero ahora parecía tener los brazos de la gracia tan abiertos que no solo podía acogerme, sino que también podía acoger a muchos otros. Estas palabras me sostuvieron durante 7 u 8 semanas, pero no sin muchos conflictos. Mi paz iba y venía, en ocasiones hasta 20 veces al día. Primero venía un poco de consuelo y luego mucho conflicto. Venía un poco de paz, pero antes que pudiera caminar 1/4 de milla, estaba tan lleno de temor y culpa como nunca corazón alguno ha podido albergar.
Y esto no solo ocurrió ocasionalmente, sino que sucedió durante 7 u 8 semanas enteras. Como un par de balanzas en mi mente, mis pensamientos iban de un lado a otro. A veces el pensamiento de la suficiencia de la gracia era lo que predominaba, y otras veces la venta de Saúl de su primogenitura era en lo que reinaba, y dependiendo de ellas me encontraba en paz o en perturbación. Seguí orando a Dios, pidiéndole que imprimiera esta porción de las Escrituras, este pasaje que hemos mencionado, 2 Corintios 12:9, que imprimiera esta porción de las Escrituras de manera más plena en mi corazón. Es decir, que me ayudara a aplicar la frase completa, porque todavía no podía. Ahora tenía esperanza de que podía haber misericordia para mí, que su gracia era suficiente, pero no podía traspasar esas palabras. Para ti, no eran palabras que figuraban para mí, y no podía estar contento. Oraba a Dios para que no solo tuviera esperanza de que su gracia era suficiente, sino que fuera suficiente para mí. Un día me encontraba en una reunión del pueblo de Dios, pero estaba lleno de tristeza y terror porque mis temores eran de nuevo fuertes en mí. En este momento estuve pensando que mi alma nunca estaría mejor, sino que mi situación seguiría siendo de lo más lamentable y temerosa, cuando las siguientes palabras irrumpieron en mí con gran poder. Mi gracia es suficiente para ti. Mi gracia es suficiente para ti. Mi gracia es suficiente para ti. 3 veces y estas palabras fueron poderosas sobre mí. Mi y gracia y suficiente y para ti. Fueron entonces, y algunas veces lo son para mí, palabras mucho más grandes que muchas otras. Interesante, ¿no? Como la lucha para que el versículo se haga suyo, de verdad entenderlo. A veces el versículo rebote, 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 y en medio del sufrimiento no podemos hacer que esa gracia sea lo que dice Dios de su gracia, suficiente para mí. Entonces, toda la lección de hoy día se basa en ese versículo. En particular, casi todo lo he extraído de, bueno, es bueno tener comentarios bíblicos, ¿no? Y este es un comentario bíblico de Wiersbe. Me encanta este autor, Warren Wiersbe. ¿Por qué me gusta tanto? Porque es bien pastoral. Si bien se mete en la palabra y estudia la palabra, es bien práctico, lo hace de manera que uno lo lee y puede ponerlo en práctica, puede aplicarlo. Warren Wiersbe, comentario del Nuevo Testamento. Muy lindo, les recomiendo. Es un chocloncito, ¿no? Como todo comentario bíblico, como debe ser. No poquitas palabras, sino abundante. Bien, entonces de ahí es de donde extraigo la lección de hoy día. Leí otros libros acerca de la gracia, pero este es el que me pareció más claro, más ordenado, más adecuado. Entonces se los comparto. En primer lugar, ¿qué es gracia? Gracia es la provisión de Dios para todas nuestras necesidades cuando la necesitamos. Gracia es la provisión de Dios para todas nuestras necesidades cuando la necesitamos. Es interesante que no es cuando la pedimos, a veces la pedimos pero no la necesitamos. La gracia de Dios se da para nuestras necesidades, pero cuando la necesitamos. Entonces Dios la extiende en el momento preciso. Y la gracia podemos entenderla también como aquello que recibimos aunque no lo merecemos. Siempre hablando de lo bueno que recibimos, porque gracia es positivo en lo positivo, aunque vamos a ver otros conceptos hoy. Pero gracia en lo positivo, lo que recibimos, aunque no lo merecemos. Se diferencia de misericordia, algunos lo saben, igual es bueno recordarlo. Se diferencia de misericordia en que misericordia es lo que no nos dan, aunque merecemos. Y esto en el tema de castigo. Merecemos ser castigados, aniquilados, que ardamos en el infierno, pero no nos dan lo que merecemos.
Eso es misericordia. Va asociada al perdón, pero también a la gracia, porque se nos otorga el perdón que no merecemos. Gracia. Se nos otorga la presencia de Dios que no merecemos. Gracia. Se nos otorga de su espíritu que no merecemos. Gracia. Se nos otorga de los dones espirituales que no merecemos. Gracia. Se nos otorga de la iglesia y hermanos que no merecemos. Gracia. Gracia es lo que se nos da aunque no lo merezcamos. Eso es gracia. Entonces hay diferentes definiciones de gracia que nos van a ayudar a entender lo profundo de este concepto y lo precioso que es que Dios nos extienda gracia. Aún nos va a ayudar a orar, hermanos, porque entonces vamos a pedir por gracia, entendiendo qué es gracia. Señor, no lo merezco, pero pido extiendas tu gracia, aún para nuestro pueblo. Pidiendo misericordia, Señor, sabemos que merecemos como pueblo sufrir, pero ten misericordia y extiende tu gracia. Entonces vamos orando usando estos términos bíblicos, comprendiendo y rogándolo para también nuestra nación y para nuestras vidas. Ahora, la gracia son las riquezas de Dios. Las riquezas de Dios. La gracia son las riquezas de Dios que nosotros tenemos. Y esto yo creo que también se tiene que hacer un curso acerca de esto. Es un tema que tal vez no examinamos mucho. Es la unión con Cristo. Nosotros estamos, hermanos, unidos a Cristo, injertados a Cristo. Estamos tan unidos a Cristo que lo que Cristo tiene, lo tenemos nosotros. Estamos unidos a Cristo de tal manera que la vida de Cristo ahora es nuestra vida. Tan unidos a Cristo que la mente de Cristo ahora es nuestra mente. Tan unidos a Cristo que lo que Él disfruta, ahora lo disfrutamos nosotros en la presencia del Padre. Y a veces no entendemos mucho acerca de esta unión con Cristo. A veces pensamos que si estamos sufriendo, ya no estamos unidos a Cristo, pero esta unión con Cristo nunca se rompe. Y eso nosotros lo encontramos en Romanos 8, ¿no? ¿Quién nos separará del amor de Dios? Nada, ni tribulación, sufrimientos, ni angustia, nada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Unión con Cristo. Entonces, la gracia, todas estas riquezas de Dios son para nosotros por nuestra unión con Cristo. O como diría otro, a cuenta de Cristo. Hermanos, ¿estamos unidos a Cristo? Si estamos unidos a Él, tenemos toda su gracia para nosotros. Y esto es un concepto que tenemos que ir comprendiendo. A veces creemos que tengo que hacer cosas para entonces recibir de lo que Cristo tiene. Y no entendemos que ya estando unidos a Cristo, tenemos lo que Cristo tiene. Lo que falta que lo comprendamos y entonces lo vivamos. Porque tenemos el perdón, tenemos su santidad, tenemos la presencia de Dios, tenemos su paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. La tenemos, hermanos. ¿Por qué no la disfrutamos? Que falta comprender las riquezas que tenemos por esta unión con Cristo. Es por ello, hermanos, que es un tema que debemos de profundizar y por eso les decía, quizás sea bueno un curso acerca de la unión con Cristo. Es un misterio, pero una maravilla al comprenderla cada vez más. Entonces, la gracia, las riquezas de Dios que tenemos a cuenta de Cristo, ¿no? Juan 1.16, también para leer y marcar. Juan 1.16, leámoslo, hermanos. Dice así. Pues de su plenitud, hablando de Cristo, de su plenitud, todos hemos recibido. Y gracia sobre gracia.
Es de su plenitud. Hermanos, no es de nuestra plenitud. Es de su plenitud, la plenitud de Cristo, su grandeza. Él es Dios. De su plenitud hemos recibido gracia sobre gracia. Riquezas en Cristo. Ahora, ¿qué era gracia? La provisión de Dios para todas nuestras necesidades cuando las necesitamos. Pero es por Cristo. Sin Cristo no podríamos recibir gracia de Dios. Es gracias a Jesús. Y su gracia nunca es escasa. Por eso es suficiente. El término bástate mi gracia significa mi gracia es suficiente. Bástate mi gracia. Es mi gracia es suficiente. Su gracia nunca es escasa. Su gracia es suficiente. Y es suficiente para los ministerios espirituales. Ahí pueden ir apuntando ya. Ministerios espirituales. 2 Corintios 3, del 4 al 6. Para necesidades materiales. 2 Corintios 9, 8. Para necesidades físicas. 2 Corintios 12, 9. El versículo que estamos estudiando. Para todas las cosas. Romanos 8, 32. Su gracia nunca es escasa, hermanos. Entonces, ¿por qué sentimos que a veces nos falta que nos dé? A veces, como Pablo, buscamos, ¿no? Señor, dame, 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 por favor. Y entonces Dios nos dice, te he dado ya. Es que a veces no nos damos cuenta de las riquezas que tenemos en Cristo. ¿Significa que no debemos pedir? No, Dios nos dice, pídeme, pidamos. Pero a veces nos va a decir, ya te he dado lo necesario. Y no nos hemos dado cuenta. Pero Él nos lo dice. Él nos lo dice. Por eso tenemos que pedirle. Y en ese pedido o nos dará o nos dirá, ya te he dado. Como a Pablo, ¿no? Te he dado y es suficiente. Bástate mi gracia. Pero de ahí el pasaje continúa. Vamos a seguir examinando. Él nos ha dado gracia para salvarnos. Pero hermanos, no solo para salvarnos, sino también para sostenernos en todo este proceso de santificación hasta que Él venga. Él nos da gracia para preservar también nuestras almas. No pensemos que vamos a desfallecer y terminaremos lejos de Él, porque Él da lo necesario para preservar nuestras almas. No solo para salvarnos, sino también para preservarnos. ¿Y qué efecto tiene su gracia sobre nosotros? Tiene el efecto de fortalecernos. Su gracia fortalece. Su gracia no solo es un añadido, no solo es un adorno. Su gracia fortalece. Y es interesante ver que en este caso, la fortaleza no viene porque nos quita el problema. Aquí el autor de ese comentario dice lo siguiente: la gracia que fortalece no siempre es por sustitución. Me refiero a, tengo una enfermedad y la gracia de Dios es que me quita la enfermedad, tengo debilidad y la gracia de Dios es que me da fortaleza física. Eso es sustitución. A veces Dios da de su gracia así. Tengo necesidad económica, le pido a Dios y Dios me da de su gracia, me da un trabajo, me da un aumento, o me da simplemente, pues apareció el alimento, vino una donación que no esperaba. De su gracia Dios nos da. Pero en sustitución, ¿no es cierto? No tenía y ahora tengo. No tengo fuerzas, ahora tengo fuerzas. No tengo salud, ahora tengo salud. Sustitución. Pero a veces la gracia fortalece, no por sustitución, sino por transformación. Y hermanos, muchas veces Dios nos va a dar su gracia así, como a Pablo. No le dijo, te quito el aguijón. No le dijo, te doy salud. No le dijo, fortaleceré tu cuerpo. Le dijo, bástate mi gracia. Transformó
el sufrimiento. No lo sustituyó, lo transformó. Y esto es maravilloso. Escuchen, hermanos, es para analizarlo. Transformó el sufrimiento en herramienta. Transformó el sufrimiento más bien en don de Dios. Transformó el aguijón en un sentido de gracia. Y muchas veces sucede eso. Muchas veces sucede eso. No hay, creo que ha habido una noticia, debe haber renunciado Merino porque aquí están celebrando en la calle. Vamos a escuchar a ver un poquito. ¿Alguien tiene alguna información? Va a renunciar, Diego me ha estado comentando que van a renunciar. Ya renunció. Ya renunció ya. Las calles están celebrando. Renunció ayer en la noche, renunció. Sí, ya renunció. Él y 13 Merino, 13 ministros. Pero hoy día unos ya Acaba de renunciar. mensaje. Ha renunciado ya el presidente, él y todos sus ministros. Sí, hoy Bueno, ha sido. hermanos, sigamos orando, ya porque ahora Amén, porque nuestro Señor es el que hace todo. seguir orando. ahora ¿quién nos va a gobernar, hermanos? Pero acaba de Hermanos, ya silenciamos para continuar con la clase, pero quiero decirles, por favor, oremos, porque ahora ¿quién nos va a gobernar? Que Dios dirija. No significa que vendrá alguien mejor tampoco. Esperemos que sí, pero pidamos al Señor que sea así. A veces somos muy triunfalistas y terminamos peor, pero estamos orando. Así que confiemos en nuestro Señor y pidamos pues que haya una buena elección para beneficio de los pobres, para beneficio del país, de los que sufren. ¿Será bueno esto? ¿Será malo esto? En realidad se verá esto a futuro, pero roguemos, el Señor es soberano. Bien, entonces sigamos con la lección. Dios transforma el aguijón de Pablo. No lo sustituye, sino que lo transforma y lo convierte en don de Dios. Y esto no llegó, por si acaso, y esto debemos de nosotros entenderlo. Esto no llegó sino después de que Pablo busca a Dios en oración frente al problema de dolor que tiene. Es decir, que esa transformación de nuestro aguijón a que se convierta a don de Dios no viene de la nada, hermanos. No es que de repente se transforma en don de Dios, sino que es en la búsqueda de Dios que Dios lo transforma. Y Dios le ayuda a Pablo a entender que ese dolor, ese sufrimiento va a ser para su bien. Se convierte en don de Dios, en gracia de Dios. Y esto lleva a Pablo a aceptar el aguijón. Negarse al aguijón hubiera resultado en no aceptar la gracia de Dios. ¿Alguno de ustedes, por lo que conoce este pasaje, sabe por qué sufría de este aguijón? ¿Por qué Pablo sufría de este aguijón? ¿O no lo saben? Fíjense, Pablo había recibido... Sí. ¿Stuart? Me imagino Revelación. que él rengueaba de una pierna. Él tenía un problema de cojera. El Señor le mandaba que vaya a tal lugar, pero él lo veía muy lejos y decía, Señor, mi aguijón. Y el Señor le respondía, bástate tú de mi gracia nomás. Bueno, eso no está en la Biblia, hermano. Tendríamos que revisar ahí bíblicamente, ¿no? Ya. En la Biblia más bien lo que encontramos es que este aguijón viene a la vida de Pablo justamente para mantenerlo en humildad. Ah, Porque ya, Pablo no entendí esa No parte. menciona en realidad qué es lo que tenía. Claro, La Pablo había revelación sido que él elevado tuvo, para al que no se tercer exaltara. cielo aún. Pablo había recibido de Dios revelación que ninguna otra persona había recibido.
Y eso a cualquiera lo puede llevar a un orgullo. Entonces, él más bien recibe de Dios este aguijón para mantenerlo en humildad. Y ahí nosotros nos podemos dar cuenta, muchas veces hemos nosotros recibido tanto de Dios que podríamos terminar más bien orgullosos, pensando que eso proviene de nosotros. Y más bien Dios nos otorga una herramienta, a veces que es sufrimiento, para mantener nuestro corazón humilde delante de Él, reconociéndolo solo a Él como el hacedor del bien que tenemos, solo a Él como el que provee la gracia de la cual disfrutamos. Entonces, en este caso, con Pablo, Pablo entendió esto y entonces aceptó el aguijón como don de Dios, gracia de Dios para él, para no elevarse en orgullo y terminar siendo descalificado por ser, ¿cómo terminaría? Tal vez nuevamente como un fariseo. Dios guardó su corazón con esta herramienta del aguijón que terminó siendo un don de Dios. Pero ¿cómo Pablo llega a esa conclusión? Pablo llega a esa conclusión en su relación personal con Dios, preguntándole a Él y pidiéndole al Señor, ¿qué pasa con esto que me duele? Por favor, quítamelo. Y más bien Dios ahí le dice, no, esto más bien es la herramienta para ayudarte a que en tu debilidad mi fuerza sea evidente. No que tú te diriges, no que tú eres el hacedor de los logros que tienes, sino yo. Yo soy tu fuerza y en medio de tu debilidad, yo soy el fuerte. Por lo tanto, terminó siendo el sufrimiento un don de Dios. Con esto nosotros podemos entender también que no era por un pecado suyo que él estaba sufriendo. Este caso particular de Pablo nos ayuda a entender eso. Hay muchos sufrimientos, hermanos, que no provienen por pecado, sino que son herramientas que Dios nos da para mantener nuestro corazón humilde delante de Él, o aún a veces, herramientas que Dios nos da para formar nuestro carácter. Son gracia de Dios. Es un poco extraño, ¿no? Mi sufrimiento es gracia de Dios. Difícil a veces de aceptar, pero es así. Es así en muchas ocasiones. Ahora, Pablo deja de pedir por sanidad. ¿Significa que debemos de dejar de pedir por sanidad o por resolución en los conflictos de nuestra familia? No. Lo que significa es que si tenemos algún sufrimiento y algún dolor, tenemos que recurrir a Dios y Dios nos aclarará. O Dios nos dirá, sigue orando por esto, o tal vez Dios nos la deje bien clara y nos diga, bástate mi gracia. Esto te hace recordar que yo soy el fuerte. Por otro lado, ese aguijón no era un pecado. No es que Pablo tenía un pecado que Dios permitía que siguiera en su vida. Hay que tener cuidado con eso también. Podríamos llegar a pensar eso, que más bien es un pecado del cual no se podría librar Pablo, y entonces yo también estoy excusado de tener pecados, porque esos me mantienen consciente de que soy un pecador. No, hermanos, este aguijón en particular de Pablo era un sufrimiento. Muchos dicen físico, pero también otros, y también en la película de Pablo, no sé si la han visto, la última que salió, ahí muestran más bien el aguijón como una acusación persistente del diablo. Y ese era su aguijón, una acusación persistente del diablo para él por las cosas que había hecho antes. Y era recurrente. Más o menos como lo que veríamos en John Bunyan, de lo que les leí. Un sufrimiento del alma. Una incapacidad para poder aceptar toda la verdad de Dios y eso causaba estragos en su corazón. Pudiera llegar a ser así un aguijón, pudiera ser, que nos lleva a buscar a Dios y depender de Él completamente, constantemente, a diario. No un pecado constante, mas sí un sufrimiento del alma constante, que nos lleva a buscar a Dios. Puede ser, hermanos, una depresión. Puede ser una enfermedad de tipo psiquiátrica. Y que uno dice, Señor, por favor, líbrame de esto.
puede ser un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo. Y no es que yo esté buscando pecar, sino que hay algo que va más allá aún de mi voluntad. Y entonces yo voy al Señor y digo, Señor, por favor, sáname, sáname, sáname. Y quizás Dios diga, bástate mi gracia. Esto es herramienta para formar tu carácter. ¡Qué difícil! Es difícil. Pero en la aceptación de ello, entonces nuestro carácter es formado. A ver, hay algunas preguntas. Diana y Carlos. ¿Qué tal, pastor? Bueno, yo quería comentar algo acerca del aguijón, que en algún momento también indagué acerca del aguijón de Pablo y efectivamente no era algo que, ya como después lo comentó, era acerca de que el aguijón venía a ser digamos, una forma de quebrantar su alma para mantenerlo firme y esa es la forma como muchas veces Dios, la herramienta que Dios emplea para que el creyente permanezca dependiente del Señor, ¿no? Porque a veces cuando uno va creciendo en la fe, ya a veces como que sabe nadar solo, sabe caminar y cree, ¿no? Cree uno que puede manejarse solo y cuando realmente eso es una Ya no se muy pide grande. consejo, ¿no? Ya no se pide consejo, ya no recurro a otros, ¿no? Tiene vergüenza de compartir sus batallas porque se supone que ya está en una etapa de liderazgo que ya creció y que cómo es posible que esté retrocediendo. Entonces, eso a veces a uno, el corazón a veces empieza a alojar ese tipo de ideas que obviamente no son de un hijo de Dios, sino son mentiras del diablo. Entonces, el Señor pone ciertos aguijones, como lo mencionaron, enfermedad o algunas batallas, para mantenerlo a uno digamos, en el perfil de humildad, ¿no? Necesario para siempre, como dijo Pablo, ¿no? Para que no me enaltezca de sobremanera, ¿no? Entonces, ¿eso qué es? Orgullo, pues, porque antes del pecado está la soberbia, ¿no? Entonces, es una parte, digamos, lo que yo quería compartirles, ¿no? También Sí, de mi gracias, experiencia gracias, personal. Carlos. Sí. En particular aquí, en Pablo no vemos que haya pecado con soberbia. Más bien vemos este aguijón para cuidarlo de no caer en pecado. Eso es algo lindo, porque también podríamos rápidamente culparnos y condenarnos, decir, porque soy un orgulloso, es que Dios me manda esto. Y no, más bien tenemos que verlo con la claridad con la que Dios nos da, ¿no? Nos dice más bien, yo te doy esto para guardar tu corazón. Yo quiero que recuerdes que eres débil y que yo soy el fuerte. Y que en tu debilidad más bien mi fortaleza, mi fuerza se magnifica. Ahí yo recibo la gloria, nos dice Dios. Entonces, qué importante es entender este pasaje en medio del sufrimiento. Pero también es alentador ver cómo es que Pablo lo cuenta, porque él ya lo aceptó. Aceptó que no iba a llegar la sanidad y que más bien Dios usaba esto como herramienta de gracia. Y entonces llega un desafío para nosotros, ¿no? En esa búsqueda de Dios, pudiera ser que en algún momento Dios nos diga, bástate mi gracia. O sea, no nos sustituya el problema, sino que lo transforme. Y si eso sucediera, hermanos, ¿estamos preparados para aceptar la gracia que Dios nos da a su manera maravillosa y perfecta? ¿Estamos preparados? Aun si fuera con digamos, nadie sabe, pero con un gobierno que vaya contra la iglesia y le roguemos, Señor, por favor, danos un gobierno que permita que la iglesia predique, danos un gobierno que permita que la iglesia predique, danos un gobierno que la iglesia predique, que permita que la iglesia predique y Dios nos diga, bástate mi gracia. No, Señor, no, yo quiero más bien un gobierno que permita que la iglesia predique. Bástate mi gracia. ¿Lo aceptaríamos, hermanos? Y mantente orando por tus gobernantes, como dice la palabra. ¿Lo aceptaríamos? Difícil, difícil. Uno puede decir amén, pero en el momento, en realidad, uno se indigna, ¿no? Entonces, hay cosas que pueden llegar, por las cuales nosotros tenemos que orar.
No es sino hasta que Dios nos dice, bástate mi gracia, que tenemos que seguir clamando. Si no nos ha dicho eso, hermanos, si no les ha dicho eso, sigan pidiendo, porque Él nos dice, pidan, pidan, y aún nos enseña a pedir con perseverancia. Así que hasta que no nos diga, bástate mi gracia, yo estoy transformando más bien esto en herramienta para ti, para tu edificación, sigamos pidiendo. Sigamos pidiendo. Bien, esto nos lleva entonces a meditar más en la palabra de Dios. No podemos sacar conclusiones por nosotros mismos, tenemos que recurrir a la palabra de Dios y conocerla, más y más meditar en ella, porque si no, nosotros vamos a confundirnos en nuestra fe. Algo que dice el autor aquí me gustó también. Nosotros tenemos que aprender, hermanos, no vivimos por explicaciones, sino por promesas. Y esto es algo que también sucede con Pablo. Cuando le pregunta, le pide a Dios y Dios le responde, bástate mi gracia, Dios no le da explicaciones, solo le dice, bástate mi gracia. Y la promesa, mi poder se perfecciona en tu debilidad. La promesa es, mi poder se perfeccionará en tu debilidad. Y lo que nosotros debemos de hacer es eso, es tomar las promesas de Dios y vivir por ellas. Y glorificarle, sabiendo que se cumplirán. Pero cuando las veamos cumplidas y veamos cómo ello ha formado y nos ha edificado, darle la gloria. Hermanos, yo creo que aquí todos podemos concluir en esto. ¿Quién nos hubiera tratado como Dios nos trató? ¿Quién nos hubiera sometido a ese dolor como Dios permitió que sufriéramos? ¿Quién? Más bien nos hubieran cuidado, nos hubieran evitado el dolor, no, nadie nos trata como Dios. Nadie tiene esa sabiduría para hacer las cosas de tal manera que seamos edificados, como Él quiere que seamos edificados. Nadie nos trata con esa sabiduría. Es perfecto, es magnífico nuestro Señor. Y entonces, aferrémonos a sus promesas. Él es fiel, Él nos ama, sus promesas nunca cambian. Las promesas son las que convierten en triunfo lo que parecía tragedia. Son sus promesas las que convierten en triunfo lo que parecía tragedia. Y Dios añadió gracia a la situación de Pablo, ¿no? Dios añadió gracia a la situación de Pablo. En medio de todo el sufrimiento, el dolor y el aguijón, Dios añade gracia, transforma la situación, la llena de gracia. Y no solo para soportar. Dios no nos da gracia para que soportemos el sufrimiento. No. Dios nos da gracia para obrar a nuestro favor, para nuestra edificación. Eso debemos tener cuidado, hermanos. No solo pensemos que Dios nos va a dar gracia con el fin de soportar este sufrimiento. Ese no es el fin. El fin es hacernos bien. El fin es edificarnos, formarnos más a su imagen. Y por eso lo exaltamos a Él. Porque Él nos lleva a desarrollar nuestro carácter. Ahora, esto no tiene que ver con resiliencia, ¿no? ¿Cuánto aguantas? Eso sería más bien una exaltación personal. Yo aguantaré el sufrimiento. Yo soy resiliente. Eso más bien es exaltación mía, propia. Es diferente más bien cuando su gracia es la que me sostiene. Entonces la exaltación es para Él. El sufrimiento para Pablo no era un tirano que lo controlaba. Escuchemos esto. El sufrimiento no era un tirano que lo controlaba, sino un siervo que trabajaba a su favor. Esto me lleva a recordar algo, hermanos, algo que Paul David Tripp escribe en su libro Sufrimiento. Él escribe lo siguiente: nuestra identidad, como nosotros nos identifiquemos, va a alterar nuestras expectativas y nuestro esfuerzo. Si nos identificamos por el sufrimiento, nuestra expectativa siempre va a ser pobre y las fuerzas siempre se nos van a agotar. ¿De dónde viene nuestra identidad, hermanos? ¿De vernos como víctimas?
de siempre los golpeados, siempre los olvidados, de ser los abandonados, de ser los despreciados. Siempre andamos quejándonos. Hermanos, esto es importante. ¿Dónde está nuestra identidad? O nuestra identidad está en, otra vez, nuestra unión con Cristo. ¿Dónde está? ¿Qué me identifica a mí? ¿Mis circunstancias? ¿El dolor? ¿Mi enfermedad? ¿O me identifica mi unión con Cristo? Porque eso va a provocar o que el sufrimiento sea mi tirano que me controla, o el sufrimiento es el siervo que trabaja a mi favor, porque yo estoy unido a Cristo y tengo de sus riquezas inmesurables a mi favor. Es importante ello, hermanos, ¿no? ¿Qué nos identifica? ¿El sufrimiento o la gracia de Dios? Pecador rescatado, limpiado por gracia. Como el librito, ¿no? Gracia abundante, misericordia divina para el más grande pecador. Me reconozco como un pecador, pero que he recibido gracia de Dios abundante. Eso me identifica, mi unión a Cristo y mi unido a Él, recibiendo sus riquezas. Si nos vemos así, el sufrimiento es un siervo que trabaja a nuestro favor. No nos identifica el sufrimiento. No nos da la identidad. Importante, hermanos. Y entonces hay un autor, que no es el político, por si acaso, se llama P.T. Forsyth. Él dice lo siguiente: orar por la conversión del dolor, más que por su eliminación. Orar más por la conversión del dolor que por su eliminación. No que no oremos por la eliminación del dolor, pero que oremos más que esto sirva para que nuestro corazón sea transformado. Que el dolor sirva para que seamos nosotros edificados. ¿Por qué oramos más, hermanos? ¿Por conocer más a Cristo? ¿O por ser librados del dolor? No que no oremos por ser librados del dolor, hermanos. Oremos por eso, pidamos. Dios nos da la libertad de pedirle. Pero roguemos más por conocerle a Él más. Igual, si oro por mi hermano y mi hermano me dice, estoy pasando enfermedad, ¿por qué voy a orar? Señor, sánalo. Por supuesto, hay que orar así. Señor, sánalo, por favor, restaura su salud. Pero más importante aún pedir, Señor, en medio de su enfermedad, Señor, sosténlo, alimenta su corazón y que crezca en tus verdades. Tengamos cuidado con solo orar por algo circunstancial. Oremos por algo eterno, hermanos. Por algo eterno. Aún la gente que sabemos que está enferma en el hospital, ¿cómo oramos por ellos? ¿Solo que se sanen? Oremos para que se sanen. Pero también oremos para que ahí, en medio de su dolor, en su lecho, ellos puedan recibir palabra de Dios que vivifique sus corazones y crezcan en el conocimiento de quién es Cristo Jesús, de su unión con Cristo y de lo que tienen en Cristo, por la obra en la cruz. Si un inconverso me pide que ore por su salud, oraré por su salud, pero por sobre todo, para que ahí, en el quebrantamiento, conozca a Cristo Jesús. Entonces, el sufrimiento será un siervo que trabaja a nuestro favor. Termino con una frase. Realmente yo les recomiendo los libros que les voy recomendando. Por favor, cómprenlos. Compren, este comentario es muy bueno. Consíganlos, ahorren y cómprenlos. Son buen material para el estudio bíblico. Así termina este comentario en esta parte de este pasaje que explica. Pastor, nos manda el nombre para saber. Sí, siempre les mando la foto. Les mandaré la foto. Gracias. Termina así el autor, diciendo:
Ah, si supieras qué poder hay en la aflicción abrazada. Le repito. A ver, hay un audio ahí que suena. Le repito. Ah, si supieras qué poder hay en la aflicción abrazada. Pablo conocía ese poder porque confiaba en la voluntad de Dios y dependía de la gracia de Dios. Ese mismo poder puede ser suyo hoy. ¿Estamos sufriendo por algo? Se lo vuelvo a leer. Ah, si supieras qué poder hay en la aflicción abrazada. Pablo conocía ese poder porque confiaba en la voluntad de Dios y dependía de la gracia de Dios. Ese mismo poder puede ser suyo hoy. Y así termina esa meditación en ese comentario. Ay, hermanos, la gracia de Dios, abundante, abundante para nosotros. Tenemos que conocer más. Veamos la palabra y gocémonos en cuánta riqueza tenemos en Cristo y estamos unidos a Él. Entonces el sufrimiento será un siervo que trabaja a nuestro favor y no un tirano que nos tiene de esclavos. Gracias a Dios porque hemos sido rescatados. Oramos, hermanos, concluimos con eso. Padre, gracias por tu palabra, por 2 Corintios 12:9. Gracias porque en medio de cualquier aflicción podemos recordar esas palabras. Bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuán certeras palabras, pero cuán difíciles de comprender. Rogamos que podamos entenderlas y entren a nuestro corazón y en medio del sufrimiento nosotros podamos entender tu voluntad perfecta, tu amor inmenso, tu gracia abundante para nosotros. Ayúdanos, Señor, y entonces que cuando vengamos a ti a pedirte, te pidamos sobre todo por tu gracia haciendo que nuestro corazón sea transformado, pidiéndote conocerte más en medio del sufrimiento, pidiéndote, Señor, a ti. Tú eres el que da. Y si tú nos diste a Cristo, ¿cómo no nos darás todas las demás cosas? Señor, te pedimos hoy, y te pido por mis hermanos que están sufriendo, que tú transformes ese sufrimiento y lo conviertas en herramienta, que ellos comprendan que son herramientas para su edificación, si es que andan de tu mano, buscando tu voz. Por favor, Señor, para mi vida también te lo pido. Como iglesia te lo pedimos y como nación también, rogando que alivies todo el dolor y nos extiendas tu misericordia y tu gracia, pero también rogando que en medio de todo veamos tu gracia derramada sobre nosotros, llevándonos más bien a un conocimiento más profundo de quién eres tú. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.